justamente el tema 7 y la genética, es el subtema 3, que es la herencia ligada al sexo, caracteres ligados al sexo, tipos sanguíneos y algunas anormalidades cromosómicas humanas, ¿verdad? Que se han venido desarrollando en el tiempo, se han venido subsanando con algunas, digamos, medicamentos o algunos tratamientos, pero el tema bien particular de las anormalidades cromosómicas humanas, que son de carácter genético, es más complicado hoy en día, ¿verdad? Así ha venido avanzando, también ha venido avanzando y apareciendo otras enfermedades. Bueno, vamos a dar inicio con el objetivo. A mí siempre me gusta trazar un objetivo para que estemos claros si lo cumplimos al final de esta videoconferencia. El objetivo general nuestro, ¿verdad?, en común, es aprender y memorizar. Recuerden, y siempre lo recomiendo, para su examen de admisión es importante que memoricen algunos términos, que los aprendan, porque vienen algunas opciones que hagan que fuera de contestar, ¿verdad?, y nosotros ya tuviéramos el conocimiento, sino que a veces hay algunas trampas en este examen de admisión donde podemos un poquito dudar. Entonces, por eso es importante no solo aprender, sino que memorizar. Conceptos básicos de la herencia ligada al sexo, caracteres ligados al sexo, tipos sanguíneos y las anormalidades cromosómicas humanas que yo les mencionaba, y ejemplos según los subtemas que vamos a tocar. La herencia ligada al sexo, le vamos a determinar ahorita cuáles van a ser nuestros alcances, única, exclusiva y particularmente lo que vamos a tocar. El alcance y los límites y lo que no vamos a tocar, porque como ustedes ven, en un tema amplio el tema de la biología y sobre todo el tema de la genética es bastante amplia. Entonces el alcance nuestro particularmente va a ser la herencia ligada al sexo, caracteres ligados al sexo, tipos sanguíneos y anormalidades cromosómicas humanas. Solo nos vamos a limitar a esos 4 subtemas del tema de la genética que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cuáles son los límites? No vamos a profundizar en conceptos de los ejemplos. Van a ver el tema tan complejo que es los tipos de sangre. Entonces, los tipos de sangre, particularmente los dos generales, vamos a aprenderlos, pero no vamos a detenernos en conceptos de los ejemplos que vamos a dar. Por ejemplo, de las anormalidades cromosómicas, vamos a dar algunos ejemplos de algunas enfermedades genéticas, padecimientos y algunas de nacimiento. Y no nos vamos a detener en qué son esas enfermedades, a eso me refiero. Bueno, esta diapositiva está un poquito cargada, pero aquí está la definición de los 4 conceptos que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es la herencia ligada al sexo? En la expresión fenotípica, fenotipa significa de su tipología, de un atelo, todo esto son términos bastante complejos, pero no nos vamos a detener en entenderlo, sino que es importante que ustedes asimilen qué es la herencia ligada al sexo. Relacionado con el alosoma, que es el cromosoma sexual del individuo. Cada individuo tiene un cromosoma sexual que define prácticamente su sexo, la mujer y el hombre. En los cromosomas, ¿verdad?, de los autosomas, de los dos sexos, de la herencia genética de sus padres, tienen la misma probabilidad de existencia, pero dado que los seres humanos tienen muchos y más genes, en el cromosoma X que en el cromosoma Y, ya les voy a explicar qué es cromosoma X y cromosoma Y. Existen muchos más rasgos ligados al X que al Y. Ya les vamos a explicar por qué. Pero, ¿qué es lo que no significa la herencia ligada al sexo? Cuando ustedes les digan qué es herencia ligada al sexo, ya sabemos que es la herencia genética de nuestros cromosomas X y Y. Siempre prepondera un cromosoma. Recuerden que cuando nace un bebé decimos, aquí dominó el sexo del papá porque se parece al papá, o dominó el sexo de la mamá porque salió morenito, porque salió afro. O sea, todas esas mitos y creencias que se suelen decir, en algunas ocasiones sí tienen bastante peso, porque visualmente ustedes pueden ver a la persona que parezca más a su papá y a su mamá, pero su sangre a veces es más fuerte y su sangre se identifica con un cromosoma determinado. Entonces, de ahora en adelante, cuando nos pregunten qué es la herencia ligada al sexo, denominemos que son los genes y los cromosomas que se dan en el individuo, ¿verdad?, de un acto sexual debido a la herencia. Yo heredé
¿verdad?, del cromosoma de mi papá y de mi mamá, un tipo de sangre. Esta es la herencia ligada al sexo. Espero que les haya quedado claro. El carácter que es determinado por un gen situado en el cromosoma X o el cromosoma Y, se pueden establecer dos categorías. De este carácter, esos son los famosos caracteres. A saber, hoy llevamos con el siguiente tema, que son los caracteres ligados al sexo. Dice, literal A, carácter completamente ligado al sexo, determinado por un gen localizado en aquella parte del cromosoma X que no tiene homólogo y en el cromosoma. Y o viceversa, al carácter totalmente ligado al sexo y localizado en la región del cromosoma Y que no tiene homólogo en el cromosoma X. Le da el nombre de carácter holándrico, si es el cromosoma y es propio del sexo masculino. Esto es, cuando el sexo heterogamético es el masculino, y que denomina carácter holóngino cuando es la hembra la que tiene la constitución. Vieron un montón de términos que uno se preocupa cuando los lee, pero la herencia ligada al sexo es los cromosomas X, el cromosoma Y que heredamos a nuestros hijos. El carácter ligado al sexo es quien domina el tipo de sangre. Eso es en términos generales. Esos son los caracteres ligados al sexo. Ya vieron que en uno prepondera el sexo masculino y en el otro el femenino. Así de sencillo. Eso es importante que lo entendamos para que no crean que este glosario tan complejo se va a desarrollar en el examen de admisión, sino que van a venir preguntas más sencillas como yo se los estoy explicando. Bueno, luego el sistema ADO fue descubierto. Esto es importantísimo. Aquí ya vamos a lo que es, como estamos en las definiciones, ya definimos qué es herencia ligada al sexo, ya definimos qué es los caracteres el sexo, y ya vamos a definir ahorita, se recuerdan de los 4 alcances que nosotros dijimos, los caracteres ligados al sexo, yo los defino, los tipos sanguíneos. Hoy vamos en la definición cuáles son los tipos sanguíneos. Dice que el sistema ADO o AB0 fue descubierto por Karl Lannister. Esto es importante que ustedes lo memoricen. ¿Quién es el precursor de este concepto? ¿Por quién fue descubierto y en qué fecha? Porque esto sí viene en los exámenes. Entonces, cuando ustedes le vengan los tipos sanguíneos, recuérdense a Karl Lannister. No sé si se pronuncia así, si no ustedes recuerden el nombre. En 1901, este hombre fue el primer, ¿verdad? Él fue el primero que lo descubrió. Después vinieron otros científicos que vinieron mejorando la conceptualización, pero el AB0 fue el primer sistema de grupo sanguíneo conocido. El AB0, recuerden, su nombre proviene de los 3 tipos de grupos que se identifican: el tipo A, el tipo B y el 0, que son antígenos. Es decir, ¿verdad?, ¿qué significa antígeno? Es de que cada uno puede ir mezclado y totalmente separado. Entonces recordemos que su descubridor y el precursor fue Karl Lannister en 1901, y el primer grupo sanguíneo, ahora ustedes le pueden decir cuál fue el primer grupo sanguíneo descubierto. Ustedes ya van a saber que es el AB0, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, vamos al otro tipo, que es las características del factor RH. Recuerden que cuando uno platica con algunos familiares, con algunos amigos, nos dicen, ¿y vos qué tipo de sangre sos? O en la licencia de conducir, de hecho, se pone, yo soy RH positivo, yo soy RH negativo, cuando uno tiene la voluntad de donar sangre. El RH es el segundo tipo de sangre descubierto. Ya fue para 1940 por el mismo científico quien descubrió otro grupo de este tipo, que se denominaron factores. Por eso se llama RH, rhesus, que son factores porque fueron descubiertos durante experimentos con los monos o los gorilas. Por eso se llama rhesus, pero es RH positivo. Entonces ahora, cuando nos pregunten cuáles son los tipos de sangre que existen, ya sabemos que es el AB0 y el RH, ¿verdad? Esos son los 2 tipos hasta la fecha que se han descubierto de sangres, y ahora les voy a mostrar ejemplos de una gran definición que se desprende. Entonces, recapitulando nuestra videoconferencia, nuestra presentación, la herencia ligada al sexo, estamos por entendido que es ese gen que nosotros heredamos a nuestros hijos vía cromosoma X y vía cromosoma Y. Los caracteres ligados al sexo es quien
prepondera o quien domina precisamente de las personas que dan vida a un ser, ¿verdad? Ya sea que predomina el carácter del cromosoma X o el carácter del cromosoma Y. Esos son los dos grandes caracteres ligados a la herencia ligada al sexo. Los tipos sanguíneos, ya sabemos que tenemos dos tipos sanguíneos, HB0, ¿verdad? Y tenemos el RH, que viene de Rhesus, ¿verdad? Que es del experimento con los monos, y el Carl Lenister es el científico preponderante y fue su precursor. Ahora solo nos falta una conceptualización. ¿Qué son las anormalidades cromosómicas humanas? Vamos a continuar. Aquí les he puesto un ejemplo de los tipos sanguíneos para que ustedes puedan ver. En esta tabla representamos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. Como pueden ver, estos grupos se reagrupan como las células, ¿verdad? Y estos precisamente generan lo que es las famosas generaciones, la famosa genética y la famosa sangre que le llamamos. El grupo sanguíneo, ¿qué es? Es una clasificación de sangre de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos calificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos en los humanos son antígenos, que son dos, y ya sabemos cuáles: el sistema AB0 y el factor RH, que es el famoso Rhesus, o cuando yo soy RH positivo, yo soy RH negativo. Entonces, ya tenemos claros esos tres conceptos, esas tres definiciones que nosotros estipulamos que íbamos a aprender en nuestros alcances. Bueno, quise ponerle esta fecha porque les mencionaba que es importante precisamente siempre de un concepto, siempre de algo tan trascendental como la misma célula, que es toda una vida de estudios que han venido, pero es importante que nosotros tengamos quién es. Él es Carl Lenister, él nació en Viena el 14 de junio, bueno, como ustedes pueden ver, en 1868, ¿verdad? Estuvo en Nueva York y el 26 de junio, ¿verdad?, de 1943 fue su fallecimiento. Él fue patólogo, un biólogo austriaco, conocido por haber descubierto, escuchen, no solo descubrió, sino que tipificó los grupos sanguíneos. En 1940, ya imagínense como 30 y tantos años después, con el factor RH, ¿verdad?, que es un antígeno que provenía del suero de conejos inmunizados con sangre de mono, de la especie Rhesus. Entonces ustedes pueden ver que el estudio precisamente de la genética viene de los seres vivos como lo son los animales y ha llegado a su comprensión hoy en esta era. Entonces ahí se los puse para que lo reconozcan. Ahora vamos a la definición de qué son las anormalidades cromosómicas. Las anormalidades cromosómicas, los cambios y las aberraciones cromosómicas están en la raíz de muchas enfermedades heredadas con rasgos. No sé si ustedes han visto casos donde dicen es que no fueron compatibles, que la sangre del padre con la madre o viceversa no fueron compatibles, y eso pudo genéticamente generar, valga la redundancia, una enfermedad anormal cromosómica para el comportamiento natural de un ser vivo. Dice, las anormalidades cromosómicas dan lugar a menudo a los defectos de nacimiento y las condiciones congénitas que pueden convertirse durante el curso de la vida de un individuo. Recuerden que también cuando vamos al médico siempre nos hace la pregunta, y en su familia hay personas que han padecido cáncer, hipertensión, azúcar en la sangre. Entonces hay un porcentaje, no está comprobado al 100%, pero hay un porcentaje que dice que genéticamente uno puede ser, no es que herede la enfermedad, sino que uno, como tiene el mismo gen, tiene ciertas debilidades que le pueden convertir donde una enfermedad se puede alojar. Entonces, eso yo se lo estoy explicando de tal forma para que ustedes puedan un poquito asimilar de qué se trata. Las anormalidades cromosómicas, como les mencionaba, dan lugar a menudo a los defectos de nacimiento y las condiciones genéticas. Ya se los había leído. El examen de karyotype de los cromosomas o el karyotyping en una muestra de células pueden permitir la detección de una anormalidad cromosómica, y el asesoramiento se puede entonces
Es correcto lo que nos está escribiendo Stephanie, que con el tema del tema de la genética somos más propensos, correcto, a desarrollar la misma enfermedad, porque llevamos su misma sangre. Es correcto como lo está aseverando Stephanie. Dice que con este examen se puede permitir la detención temprana de la normalidad cromosómica y el asesoramiento se puede entonces ofrecer a los padres o a las familias cuyo descendiente está en riesgo a crecer con un desorden genético. Por eso a veces cuando nos preparamos para ser padres, nunca solemos hacer un examen de compatibilidad. Es importante hacerlo sobre todo cuando nosotros queremos procrear con un extranjero. Valga la redundancia, estamos hablando de un extranjero de una raza, de un color más intenso que el de nosotros, de una raza negra, o una raza definitivamente bastante alejada a los genes, porque también no es mi tema, pero también genéticamente el tema del ADN se estudia por países. Ustedes pueden buscar en internet y Latinoamérica, el Caribe, Europa, Europa meridional, desarrollan diferentes genes. Y con el tema de nuestros antepasados, de las conquistas, de los mestizos y todo eso, sin duda alguna hay muchas sangres que se mezclaron y con ello las sangres también venían las enfermedades. Entonces es importante que lo platiquemos de esta forma para que ustedes estén conscientes de qué son las anormalidades cromosómicas. Recordemos que son enfermedades genéticas y congénitas, ¿verdad?, que afectan desde el aparamiento de lo que es el suero de la sangre. ¿Cuáles son los tipos de anormalidad cromosómica? Una anormalidad cromosómica puede ser numérica o estructural. No nos vamos a detener en eso, pero esas son algunas relaciones o algunas ecuaciones numéricas que los especialistas en sangre hacen. Bueno, no quise extenderme más, es bastante amplio, bastante importante porque particularmente yo me enamoré mucho de este tema porque a veces solemos ser bastante, digamos, arrebatados en la vida, solemos ser menos cuidadosos, no nos examinamos, no somos preventivos con la salud, sino que somos reactivos. De repente no vemos si nuestra pareja es compatible con nosotros para traer al mundo un ser vivo, o de repente no nos damos cuenta, no platicamos con nuestros padres de algunos padecimientos de algunos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. No conocemos en muchas ocasiones ni el tipo de sangre. A veces el tipo de sangre nuestra la conocemos hasta que vamos a sacar la licencia de conducir. Entonces todos estos mitos a veces que se dan tienen cierta, digamos, validez, porque a veces somos bien descuidados con lo que es nuestra genética. Recordemos que nuestra genética es fundamental para nuestro día a día, para procrear, para traer, y precisamente nosotros de herencia en herencia, como se dice, herencia ligada al sexo, herencia familiar, debemos ser responsables, porque estas son, digamos, algunas situaciones que se dan de riesgo con las enfermedades, anormalidades cromosómicas humanas. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, tampoco quisiera robarles mucho. Aquí les dejo las preguntas, que son 13 preparados para ustedes, porque no me quiero extender demasiado. El tema es muy amplio, es muy complejo, pero quise explicárselo de esta manera porque nosotros ninguno es biólogo, ¿verdad? No hemos estudiado estas patologías, pero sí estamos siendo estudiosos y nos estamos preparando para temas básicos que en la escuela nos enseñaron y ahorita nada más que tenemos que hacer es como recordarlo. Recuerden aquel famoso árbol genealógico que también está representado en el tema de los genes y el estudio del ADN. Entonces yo me voy a limitar a hacer estas 3 preguntas, queda abierto el chat para que lo puedan responder. Y la primera de ellas es, ¿qué es la herencia ligada al sexo? Recordemos toda la terminología que estuvimos escuchando, ¿verdad? Que es bastante compleja su comprensión, pero yo se los expliqué de una manera bastante sencilla para que tuvieran el entendimiento y les di algunas palabras claves que puedan venir y sin duda alguna lo van a hacer en el examen de admisión al cual ustedes se van a someter. Me gustaría entonces que nos contestaran qué es la herencia ligada al sexo. Y bueno, la presentación, recuerden que ustedes la pueden tener al tanto
Pueden volver a revisarla en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube, Urani UES, ¿verdad? Ustedes emiten Urani UES, es importante que se suscriban y todas las videoconferencias van a estar sin duda alguna colgadas en ese sitio para que ustedes las puedan repasar al momento que quieran y estén listos. Bueno, aquí Stephanie nos está escribiendo que ha estado interactuando mucho con nosotros y nos dice Stephanie de que la herencia ligada al sexo dice que de los padres, ya sea por el cromosoma X o el cromosoma Y. Es correcta la respuesta. Recuerden que eso es lo que tenemos que tener en mente. Eso lo aprendimos en básica, pero ahorita estamos recapitulando y recordándolo. Y luego tenemos también cuáles son los tipos sanguíneos. Otra pregunta bastante sencilla, espero que me haya dado a entender con todos los términos que yo he intentado compartir respecto a la presentación de este día. Bueno, nos está escribiendo también Israel, un saludo para Israel y para todos los que están conectados y reiterarles la importancia de que estén día con día revisando el aula virtual, ¿verdad? Porque ahí se vienen los anuncios, los calendarios de las videoconferencias, los foros ya todos están liberados y es importante que ustedes estudien los temas y subtemas. No sé si todos ya también se sometieron a lo que fue el primer ensayo y es importante que estén pendientes porque ya estamos en tiempo récord. Ya vamos a pocos días, bueno, de poder hacer ese examen que tanto ustedes han esperado. Correcta, la respuesta de cuáles son los tipos sanguíneos que nos está escribiendo Israel, dice que serían los tipos AB y 0. Bueno, son dos tipos. AB0, aquí la respuesta que nos ha dado Israel es un tipo. Me hace falta dos tipos. Recuerden que son dos tipos que se descubrieron y ahorita Israel nos contestó el AB0 y el otro es el RH. Recuerden, AB0 y RH. Bueno. Vamos a terminar con la última pregunta que dice que ¿qué son las anormalidades cromosómicas humanas? A ver. ¿Qué son las anormalidades cromosómicas humanas? Solo eso nos falta. Recuerden que un ejemplo de una anormalidad cromosómica humana es el síndrome de Down. El síndrome de Down es un ejemplo de una anormalidad cromosómica humana. Ese es un ejemplo que ustedes pueden, hay una gran variedad. Dice, ¿qué son las anormalidades cromosómicas humanas? Dice que son los cambios del cromosoma que están ligados a las enfermedades heredadas. Es correcto. Y que particularmente se dan, ¿verdad?, por la no compatibilidad de dos tipos de sangre. Y en ese cruce que se da, ¿verdad?, se nace con alguna limitación. Entonces, por eso, más que, digamos, recomendaciones, yo les decía todos esos detalles que se dan en la vida diaria para que ustedes puedan tener el entendimiento de ello. Bueno, si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, hasta aquí llegaríamos esta tarde con el tema que nosotros desarrollamos en esta videoconferencia del tema 7 de la genética, la herencia ligada al sexo, que ya sabemos qué es, cuáles son los caracteres ligados al sexo, que ya sabemos qué es, los tipos sanguíneos ya sabemos, como nos escribió Israel, que son el tipo AB0, y el otro tipo es el RH. Recuerdan que dice, ¿y usted qué tipo de sangre es? Ay, yo soy RH positiva, yo soy RH negativa, ¿verdad? Y las anormalidades cromosómicas humanas, ¿verdad?, son los cambios en el cromosoma que están ligados a las enfermedades heredadas o de alguna, digamos, complicación genética que se dé, y entre ellas una de esas el síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, si no hay mayor pregunta, hasta aquí llegaríamos con esta videoconferencia. Les reitero, mi nombre es Alma Natalia Costa Martínez, yo soy su tutora de la materia de biología del grupo 01 de los aspirantes a nuevo ingreso. Mi correo electrónico se lo voy a colocar por acá. Yo les he estado escribiendo
Les he estado mandando las agendas, les he estado mandando los temas de la semana. Ahí está mi correo. Cualquier consulta, no duden en escribirme. Estoy a su disposición. Invitarlos a que compartan también el link de Urani US para que puedan ver las demás videoconferencias. Así que, si no hay mayor consulta, hasta acá nos quedaremos esta tarde. Espero que tengan un feliz fin de semana, un feliz domingo. Dice Stephanie que en otras videoconferencias dicen que es mejor hacer preguntas por los foros. Como ustedes gustan. La verdad que yo tengo una total disponibilidad, tengo también una amplia, digamos, dedicación a poder apoyarles a ustedes. Y recuerden que el foro tenemos que ingresar y todo eso, la bola virtual, pero también con muchísimo gusto si ustedes, como se les facilite más. Lo importante es que tengamos una comunicación permanente y la disposición mía está siempre para poder apoyarles, y desde ya les deseo la mejor de las suertes. Así es que espero que tengan un feliz domingo, una feliz tarde, y recuerden que en la medida de lo posible que ustedes repasen, estudien los diferentes foros y subtemas, tengan esa facilidad. Yo recuerdo que cuando yo hice el examen de admisión no existía precisamente, solo nos daban el temario. Hoy con la tecnología, todas estas facilidades que ustedes están teniendo, exhortarlos, invitarlos a que le presten especial atención y que valoren todo este esfuerzo que la Universidad de El Salvador está realizando para que ustedes puedan aprobar su examen de admisión. Así que tengan una feliz tarde.